Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Alejandra Niños Céspedes y a continuación voy a presentar narrativas de cómo ser emprendedor en Colombia en pleno auge del siglo XXI. Mi nombre es María Alejandra Niños Céspedes. Dividí storytelling en dos capítulos, dos situaciones, problemas de la cotidianidad no ajenas a la realidad colombiana. La primera de ellas se llama How to be an Inventor y la segunda es Resident is a Decision, not Obligation. El chapter 1 nos va a hablar de cómo ser un emprendedor. Y el segundo es cómo la necesidad te conlleva a ser emprendedor. Aquí es, no lo eres por naturaleza, sino la naturaleza te obliga a ser. Y aquí es cómo naces y ya tienes la necesidad. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer caso, quien es Juliana. Ambos casos son con dos colombianas promedio. Entonces, Juliana tiene 20 años, es bachiller, es estudiante de una licenciatura en lenguas, perteneciente a clase media. Camila, por el contrario, también tiene 20 años, pero no es bachiller, no estudia una carrera y ayuda a sus padres como vendedores ambulantes. Vamos a empezar con Juliana. Juliana creció con ideas tradicionales, un poco conservadoras, lideradas por sus padres, que aunque eran padres presentes, eran ausentes, porque aunque le sustentaban todas sus necesidades, no estuvieron ahí para brindarle ese sentimiento de amor, esperanza, de compañía, esa acojosidad que muchas veces necesitamos. Ella creció con la siguiente idea: si no estudias, no trabajas, por ende no comerás. Trabajas para sobrevivir. Al graduarse de la universidad, Juliana consiguió un trabajo estable y vivió una vida bastante cómoda. La cuestión es que con el paso de los años, el ser proletariado en Colombia se convierte un poco encojoso, puesto que Juliana va a sufrir una recesión económica bastante fuerte. Y aquí es donde se da de cuenta que el camino tradicional de proletariado en Colombia no es para nada eficiente, porque con el mínimo no se vive. Juliana va a tener que reinventarse, y aquí es donde va a entender que inventor is the person who do. El inventor es la persona que hace. Recordemos que para este contexto, inventor va a ser el emprendedor. Entonces Juliana va a tener que reinventarse para no dejar ser nuestra primera característica principal. Y aquí es donde va a entender que el emprendedor no es una opción, es una necesidad hoy en día. Ahora vamos a hablar de Camila. Por el contrario, ella siempre soñó con ser diseñadora de modas. Ella, aunque era consciente de su realidad social, nunca perdió la esperanza de ser algo que probablemente no podría ser por su condición social. A diferencia de ella, aunque no creció con lujos ni con comodidades, creció con padres presentes, quienes la guiaron y le fomentaron la siguiente frase que nunca se le olvidó: no tenemos cómo darte lujos, pero hacemos lo imposible para que siempre tengas los alimentos sobre la mesa. Esto ella lo sintetiza y lo pone en una frase: trabajamos para darte siempre lo mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia que entra aquí? Mientras Juliana creció en un mundo de comodidades, Camila tuvo que arreglárselas para poder sobrevivir. Entonces, aquí ¿cuál tiene más peso? ¿La comodidad o la necesidad? Vamos a sentarnos ahora en nuestro cúmulo del centro, nuestra columna del centro, donde vamos a encontrar 4 viñetas y una frase. Tras la necesidad que presentó Juliana y la crisis social con la que creció Camila, van a tener que crear una visión crítica que transforme sus realidades. Camila nunca perdió la esperanza. Para ella siempre la necesidad fue ese impulso que la conllevó a hacer algo más. Ella no quería ser una proletaria más de ese país, una empleada más. Ella quería ser independiente, crear sus propias oportunidades para ser y no dejar ser y que otro la domine a ser. Por el contrario, Juliana va a tener 2 perspectivas. La primera de ellas fue salir de su zona de confort y darse cuenta que la comodidad no es sinónimo de estabilidad, de riqueza. Vamos a sentarnos en el cúmulo del centro. Tanto Camila como Juliana, tras sus necesidades, tras los golpes que les ha dado la vida, van a crear una visión crítica de transformación de realidades. ¿Esto por qué? Porque tras que Camila tuvo que crecer con la necesidad, nunca perdió la esperanza. Siempre tuvo en ella sembrar la semillita de ser para nunca dejar de ser. La necesidad la obligó, de cierta manera,
a impulsarse para crear sus nuevas oportunidades, no simplemente para ella, sino para los demás. Por el contrario, Juliana tuvo que verse obligada a ver su vida desde dos perspectivas y dar de cuenta que la comodidad no es sinónimo de estabilidad, porque en cualquier momento, ¡pum!, se cae. ¿Con esto qué queremos dar? El éxito resignificado. ¿Cómo se puede mediar ese significado del éxito? Para un emprendedor, el éxito es sinónimo de adaptación, de incomodidad constante. Tú te estás reinventando constantemente frente a las necesidades del mundo, frente a las necesidades del mercado. No estás estable ahí porque lo que hoy día es estable, mañana no lo es. Un ejemplo de ellos, los cambios monetarios, la influencia del dólar, los cambios del petróleo, los cambios del trigo, exportaciones, importaciones, los problemas en tratados legales a nivel del mundo afectan bastante eso. Entonces es la necesidad de incomodarse en donde estoy como para saber cómo me reinvento día tras día y cómo suplo más necesidades que crecen en el mercado. Esta fue mi exposición sobre la modernidad en el sujeto emprendedor, la narrativa personal para visualizarse como emprendedor bajo dos contextos y qué elementos de resignificarse, no acumular riquezas, la creación de oportunidades, el reinventarse para no dejar de ser y cómo le damos una nueva implicación al significado del éxito. Muchas gracias.